Izuko cuenta. Hoy había sido un día bastante malo. Primero Katsuki y sus amigos, como todos los días, se encontraban molestándome, diciéndome que no podía ser un héroe y, arrojando mi libreta de apuntes de héroe para el futuro por la ventana del tercer piso de la escuela. Posteriormente me habría dicho cómo podría obtener una peculiaridad. Ja solo da un salto de fe y ruega por nacer con una peculiaridad en el futuro. Tal vez un día, pero la vida me quería joder aún más. Cuando me encontraba regresando solo a casa, un villano hecho de barro intentó matarme para tomar mi cuerpo. ¿Quién lo diría? Al menos para algo va a servir, pero todo acabó cuando unas palabras resonaron en el túnel. Estoy aquí. Después de quedar inconsciente me encontraba frente al gran Olmig, un sueño cumplido para tal vez el mayor fan que podría tener, pero no todo era bueno. Después de haber firmado mi libreta, se intentó ir sin ni siquiera permitirme decirle una gran pregunta. Tomando tal vez la peor decisión, me sujeté de su pierna y comenzamos a volar, tal vez lo más cercano que estaría del cielo en toda mi vida. Después de darse cuenta de que me encontraba siendo sujetado de su pierna y que le rogara de que no me dejara caer, habríamos aterrizado en un edificio, y después de algunos momentos y de cuestionarle algunas cosas, le pediría que solo me respondiera una pregunta. Le pregunté: ¿puedo ser un héroe sin un don? Solo esperaba obtener algo de esperanza. Si el mayor héroe me podía decir que podría ser un héroe, sería el impulso que necesitaba, o si por otro lado me dijera que no, que es imposible, podría avanzar, dejar este sueño infantil atrás y convertirme en alguien productivo para esta sociedad. Y así como alguna vez lo dijo Katsuki para nadie, una vez una persona dijo: no conozcas a tus héroes, y veo por qué lo dijo. Creí que lo decía en forma literal, que no sabías cómo en verdad eran. Un sujeto delgado el cual había salido después de una gran cantidad de vapor. Si no fuese porque lo hubiese visto, jamás podría pensar que ese era el gran Olmig. Posteriormente, a que Toshinori Yagi, el nombre de Olmig, me dijera su situación. Posteriormente me diría su respuesta a la pregunta que le había hecho. Lo siento chico, pero eso es imposible. Como héroe siempre te cuestionarás si pudiste haber sido un poco más rápido, un poco más fuerte, y lamento decirte que es imposible. Si no Kirei no puede ser un héroe. Para mí era más que obvio, todos lo habían dicho: Katsuki, mamá, papá, incluso Izumi, todos me lo habían dicho, y ahora el mismo Olmig me lo estaba diciendo. Era momento de cambiar. Antes de que me pudiese dar cuenta, Olmig ya se había ido. Cuando me encontraba bajando, reconsiderando mi futuro, habría escuchado unas explosiones, tal vez unas que son la razón por la que mi vida cambió. Cuando me encontré llegando a una pequeña área comercial, vi como muchos civiles y héroes se encontraban cerca de lo que se podría considerar una zona de guerra. Después de algunas preguntas y murmullos de las personas, me pude dar cuenta de que la razón era que un villano había atrapado a un civil y ahora mismo lo tenía de rehén. Al ver un poco más de cerca, me di cuenta que no sabía qué hacer. La otra, por otro lado, se encontraba corriendo como si su vida dependiera de ello e intentando rescatar a quien era su matón. El recuerdo me hace reconsiderar mis acciones, pero bueno, al final, Olmig llegó y salvó el día como siempre. Posteriormente todos los héroes procedieron a regañarme por hacer algo importante según ellos, mientras que Akatsuki, el que había ocasionado tantos daños a la propiedad, estaba siendo elogiado por algunos héroes de bajo rango. Una gran parte de mí quería alegar, quería protestar por la injusticia que estaba pasando, pero no tenía el valor para hacerlo. En ese momento una pequeña llama de esperanza iba corriendo hacia mí. Era mi hermana, la cual tenía un gran ceño de preocupación en su rostro. No pude evitar dar una media sonrisa, esperando un ¿estás bien? O tal vez debes de tener más cuidado, pero lo único que obtuve fue una mirada severa y que me pasara de largo. Cuando fue directamente a Katsuki, no era una gran sorpresa que ella sentía algo por mi matón personal. Izuku, por Dios, ¿ahora qué hiciste? Mira lo que has provocado. ¿Eh? Pero si yo no he hecho. No hables, niño, provocaste tantos problemas que no tienes derecho a responder, lo dijo un héroe muy enojado. Ah, ¿qué hiciste ahora, Izuku? Hey, tú niña, eres su hermana, ¿no? Puf, si él es mi hermano, ¿qué fue lo que hizo esta vez? Pues el chico intentó meterse en nuestro trabajo, casi hacen que lo maten y no ayudó en nada, ni siquiera usó su peculiaridad para defenderse. Ah, no usó una peculiaridad porque no tiene ninguna, es un Kirkles. El simple recuerdo de ver a mi hermana hablar tan mal de su propio hermano fue algo tan desagradable.
Izuku, esto ya fue suficiente, le diré a mamá y a papá lo que hiciste, y ellos se van a asegurar de que te detengas. Habiendo dicho eso simplemente se fue, me dejó ahí sin preocuparse si estaba herido. Fue tanto odio, fue tanto el sentimiento de desprecio que sentí en ese momento que simplemente me levanté y ignoré al héroe que me estaba gritando y comencé a caminar sin rumbo, simplemente me fui, y así fue como llegué a este momento, caminando por calles oscuras, callejones solitarios, y dirigiéndome a una casa que ni siquiera creo ser bienvenida. Tal vez puedo llegar explicándole la situación, decirles que ya no quiero ser un héroe y dejar esto de lado, enfocarme en mi futuro y. A quien quiero engañar, todo es una mierda, desde hace 10 años ha sido una mierda, y por los siguientes 50 años con suerte seguirán siendo una mierda, porque siquiera lo sigo intentando. Con ese último pensamiento, me encontraba llegando a casa. Bueno, ya he llegado, espero y esto sea rápido. ¿Por qué está tan silencioso el departamento? Bueno, no es como que fuese la primera vez que se van sin avisarme, no era la primera vez. Posteriormente disculparse y decidir que querían pasar un tiempo en algo normal, como si ser peculiar fuera algo anormal. Izuku, ¿por qué tardaste tanto en llegar? ¿Papá? ¿Ve? ¿Escuchaste? Te dije por qué tardaste tanto en regresar. Pues yo solo. ¿Sabes qué? No me importa, necesitamos hablar ahora mismo. Amor, por favor, cálmate, hijo, tenemos que hablar sobre lo que pasó. Lo siento, Izuku, pero ya es suficiente con lo que has hecho, ya es un fastidio estar en esta situación en la escuela, ahora también en la calle. Pero esperen. Escucha esto con atención, Izuku, ya es suficiente de todos los problemas que ocasionas, todos los días llegas con la ropa rasgada, siempre te encanta meterte en problemas, y por sobre todo, estás involucrando a la familia en más, y esto ya tiene que parar. Cariño, lo que tu padre quiere decir es que no puedes seguir con esto, sé bien que quieres ser un héroe y por eso haces algunas cosas imprudentes, pero eso solamente te pone en riesgo a ti y a las personas a tu alrededor. Para mí esta situación era una mierda, mamá, y van a permitir hablar nuevamente. Estoy ahora en la conversación de todos los días, ellos hablaba, yo escuchaba, ellos arriba, yo abajo, pero esta vez no, esta vez ya no. Ok, si lo que querían hacer era darme una intervención, les voy a decir que la están haciendo muy mal. En mi casa no me vas a hablar de esa manera. En tu casa, por supuesto que no puedo hablar, nunca he dicho nada, siempre son regaños, siempre son sus problemas contra mí, pero alguna vez se cuestionaron por qué razón siempre llego golpeado, por qué razón siempre llegué manchado de barro y de ceniza. Por lo menos una vez les interesó. Ok, Izumi nunca les contó las razones por las que llegaba así. Izuku, te voy a pedir que te calmes, esa no es manera de hablarnos. Izuku, solo intentamos ayudarte, porque nos hablas así. No voy a permitir esa clase de comportamientos en mi casa. Para mí esto ya era el colmo, se sentían ofendidos porque les respondía de la misma manera en las que ellos me hablaban todo el tiempo, y aún peor que mi propio padre me miraba con unos ojos de odio, una mirada la cual se había dado hace 10 años había cambiado de felicidad a desprecio, y para este punto el leve fuego que se veía en su boca me daba totalmente igual. Que no les voy a venir a hablar de esa manera, ustedes me han hablado como si fuera una simple cucaracha en su casa, desde hace 10 años, desde que me diagnosticaron como Kirkles, diciéndome en cada ocasión que me rindiera, que ya no puedo ser un héroe, y adivinen, ya lograron lo que querían, no me convertiré en un héroe, un mismo héroe me tuvo que decir eso, y para ser honesto estoy cansado, pero por eso no significa que voy a permitir que me hablan así simplemente porque no saben toda la historia. Tal vez Izumi no se los haya dicho, pero yo se los diré ahora. La razón por la que siempre llego de esta forma, como pueden ver, es porque siempre estoy del lado receptor de Katsuki. Él usa sus explosiones en mí, todos los malditos días considero su acto en esta vida tratarme como a la mierda, y no solo eso, sino que incluso Izumi está de su lado considerando que soy su propio hermano y me trata peor que la mierda. A este punto me encontraba gritando, pero ya no me importaba. Aquí no vas a gritar.
y que si lo hago, ninguno de ustedes me ha tratado como parte de la familia desde ese día en el hospital, siempre que me miran solamente ven una decepción en su familia, y ni siquiera les ha importado lo que les he dicho. Lo más probable es que estén del lado de Katsuki, que me demuestre dónde es mi lugar, y que algún día me mata el muy imbécil con una de sus explosiones. Tal vez en ese momento estaban feliz, ¿verdad? Tal vez cuando es imbécil me hace cine por fin, podrán dormir tranquilo ya que una mierda se irá de sus vidas. Desde este punto todo se fue a la mierda, antes de que se diera cuenta, ya me encontraba retrocediendo con fuego en mi rostro, mi padre me habría disparado una llamarada, tal vez con intención, tal vez un descuido, mientras intentaba alejarme me encontré con la barandilla del edificio cayendo hacia atrás, hacia probablemente mi muerte y así fue como llegué a este punto, cayendo reconsiderando lo que había pasado este día, viéndolo desde un punto de vista retorcido, había cumplido el sueño de Katsuki, arrojarme como cisne, y si llegase a morir tal vez tendré un poco de suerte y en mi siguiente vida nacería con una peculiaridad. Antes de llegar al piso pude sentir cómo era detenido en el aire, posteriormente fui soltado y caí en el piso, todo pudo haber quedado ahí mientras me recuperaba de la caída, pero el insensate dolor del fuego quemando en mi rostro era tal que no podía pensarlo con claridad y antes de que me pudiese dar cuenta el fuego habría sido retirado de mi rostro yéndose a algún lugar. Me encontraba asustado, no sabía qué hacer y el mejor instinto humano se activó y me encontraba corriendo huyendo de aquel lugar en el cual había sufrido. Los gritos que se escuchaban a mi espalda no me importaba, algunas personas que me intentaron detener para ayudarme tampoco me importaba, cuando pasaba por la calle lleno de heridas ni siquiera me daban un segundo vistazo, ¿qué les importaba en este momento? Después de lo que se habría considerado correr un maratón me encontré llegando a una playa llena de basura apenas podía ver, la oscuridad de la noche con poca luz no ayudaba en lo más mínimo. Maldición, ¿y ahora qué hago? No puedo regresar, no puedo seguir, así llegaría hasta la arena de la playa. Ya no quería hacer nada, simplemente me dejé caer en un horno de microondas, roto y miré hacia el mar lleno de basura, ya no importaba nada, podría morir aquí y simplemente, encontraría mi cuerpo en una semana o en un mes, como si alguien fuera a buscarme. Duele, mis lágrimas caían tal vez intentando curar el enorme dolor que tenía desde mi barbilla hasta mi nariz. Tuve suerte de no respirar mientras el fuego se encontraba en mi rostro, podría haber quemado mis vías respiratorias y sería más dolor, pero eran quemaduras, tenía experiencia, con ese último pensamiento el cansancio, el sufrimiento, el dolor, todo eso acumulado me dieron el suficientemente desgaste para considerar un basurero un buen lugar para tomar una siesta de igual manera que es lo peor que podía pasar, en todo caso algo bueno, una muerte rápida y sin dolor. Con ese último pensamiento me quedé dormido, una sensación hizo que me despertara, al parecer tratar de morir al lado de la playa no era lo suficientemente malo para mí, el agua se encontraba en mis rodillas, la marea había subido. Ahora, me siento tan optimista que tengo ganas de decir que podría salir mal en este momento. Sin nada mejor que hacer me habría levantado y habría comenzado a caminar por la nueva costa, que se había hecho, al subir la marea, el frío es horrible, las personas son horribles, ser peculiar es horrible, pero esto es lo que me tocó, sin nada mejor que hacer me encontraba vagando, mientras pasaba por montañas de basura, con poca luz, y con los ojos llorosos, además tener una enorme sensación de ardor en el rostro, dificultaba de gran manera, el ver dónde pisar, caerse en más de una ocasión en montones de basura, fue más que asqueroso y doloroso. Mientras me encontraba levantando trataba de limpiar mis lágrimas, pero era más que inútil. ¿Por qué? Porque sigo, aquí sería más fácil morir y terminar con esto, no pude evitar gritarlo con todas mis fuerzas, el odio en mi voz era tal que tal vez reflejo todos mis sentimientos, denotando lo suficiente la claridad pude ver un trozo de metal retorcido, mi mente estaba rota, mi alma estaba destruida, y personalmente ya no quería sufrir, así me encontraba tomándolo con ambas manos, sería algo sencillo el cuerpo si es que se puede desangrar lo suficientemente rápido tarda muy poco en morir, tal vez sería 1 o tal vez 2 minutos a lo mucho de sufrimiento antes de la absoluta paz,
La pequeña sonrisa habría salido de mi rostro quemado, así acercaría, el metal retorcido, a mi cuello, solo un movimiento rápido y certero, pero antes de que pudiera cumplir mi misión, un sonido abrir resonador lejos de la costa, sonaba como una chica la cual estaba huyendo entre la basura, y de 2 o 3 sujetos los cuales se encontraban persiguiéndola. Venga mi amor, porque corres, solamente lo estás haciendo más difícil. Mi amor, no te preocupes, te va a gustar. En serio, son unos imbéciles, la dejaron escapar y ahora estamos aquí en la maldita basura. ¿Qué? Ante mi mejor que yo comencé a correr, si iba a morir tal vez podía hacer algo bueno. Ayuda por favor. Cariño, aquí no hay nadie, solo estamos nosotros, así que deja de resistirte y vamos a divertirnos un pequeño rato. Podía verlos, habían llegado cerca de donde yo me encontraba, y la chica se ve detenido cerca de la nueva costa que se había hecho. Por favor déjenme. Sabes que no podemos hacer eso, cariño. El sujeto había comenzado a sacar un poco de fuego de sus manos. Tú vas a venir con nosotros, nos vamos a divertir y después de eso ya veremos. Posteriormente los otros 2 sujetos habrían mostrado sus peculiaridades, uno de ellos sacaría garras de sus dedos, el último sacaría pinchos de su cabello. Jin, por favor, quiero regresar con mi hijo. Jajaja, por supuesto que vas a regresar con él y tal vez le lleves un hermanito o 2, así que déjate estar jugando con nosotros. La situación estaba mal, tal vez podía ir con un héroe pero, no había héroes cerca y no haría nada para detenerlos, si su cosas algo. Pero que podía ser, soy un inútil sin peculiaridades, pero María como la mujer se estaba resignado y comenzaba a llorar aún más fuerte, y podía ver las miradas de los sujetos lo estaban disfrutando, ya nada valió la pena, si este va a ser mi último día por lo menos iba a hacer algo bueno, pensando en un momento antes consideraría algunas opciones. Peculiaridad. Fuego, debilidades, agua. Peculiaridad. Garras, debilidades, dislocación. Peculiaridad. Pues capilares, debilidades, fuerza contundente. Eso no importa, tal vez si logro terminar con 2 primeros, el último se rinda, así sin ninguna mejor opción me encontraba a punto de salir pero vería una barra de metal lo suficientemente pesada a la basura. Esto será suficiente. Jin, yo no. Vamos mi amor, esto no es. Con el ruido de las olas había corrido directamente al sujeto con manos de garras, y la verdad un fuerte golpe así dislocándole la mano izquierda. Maldito, ¿quién te crees que? Nuevamente levanté la barra de metal, naturalmente levantó el otro brazo para defenderse y cumplimiento objetivo. Maldito. ¿Y qué crees que estás haciendo? Así vi como el sujeto levantaba su mano a punto de dispararme algo de fuego, el recuerdo hizo que corriera aún más rápido enfocando una persona en particular, maldito, así con un gran impulso, ira y adrenalina al máximo, y agradeciendo a todas las deidades que el sujeto no fuera lo suficientemente pesado, me encontré tacleándolo y lo tiré al agua fría, era una zona de marea baja, así que solo fue lo suficiente para apagar sus llamas. ¿Quién te crees, maldito imbécil de? ¿Qué? ¿Por qué no sigues hablando? Porque hay un metal retorcido en tu cuello, ¿verdad? ¿Por qué no sigues hablando y vemos qué pasa? Me encontré girando viendo hacia atrás como el sujeto con los pinchos se encontraba asustado. Oye, espera, ¿qué haces? Solo estamos jugando. La chica, la cual aún se encontraba en parte llorando en parte asustada, veía la situación sin saber de qué lado estaría mejor. Maldito imbécil, un puñetazo haber llegado a mi estómago, haciendo que cayera a un lado y el sujeto se parara rápidamente. ¿Te crees un maldito héroe? Pues muere como uno, así me habría disparado una bola de fuego no muy cargada, pero lo suficiente para hacer que mi ropa se incendiara, pero sabía mi situación y conocía en este momento está bien, y por sobre todo no podía dejar a la mujer con ellos, apenas el impacto llegó me encontré aprovechando el impulso de la llamarada dando una vuelta hacia atrás, siendo mojado por el agua y apagándome al instante. Maldita sea, no fue lo suficientemente, Solo se necesitó un buen golpe en la sien para dejarlo noqueado, pero antes de que me pudiese regalar, miré hacia la costa, y vi que solamente se encontraba a un sujeto sosteniéndose las manos llorando como un bebé.
¿Dónde está el otro? Me encontraba preguntándomelo, más a mí mismo cuando la mujer apuntó con el dedo, viendo como el sujeto había ido a una montaña de basura y se encontraba intentando buscar algo. Si encontraba algo lo suficientemente bueno podría tener problemas. Al instante me disparé corriendo. Si quería una pelea la iba a tener. Ahora sí, maldito, esta vez tú vas a... Le corté el monólogo al instante, cuando arrojé la varilla directamente, y tuve la suerte de chocar con su cabeza noqueando al instante. Por favor, solo estábamos jugando, no íbamos a hacer de nada. Solo tuve que darle un vistazo a la mujer para darme cuenta de que tenía el vestido rasgado, eran una mierda. Mientras me encontraba caminando hacia el sujeto que le había dislocado las manos, encontré un pedazo de mármol, sin nada mejor lo tomé, me acerqué y antes de que pudiera escuchar alguna disculpa estúpida lo golpeé y lo noqueé. ¿Está bien? Por favor no me lastimes. ¿Qué? ¿Por qué lo haría? Eres un villano. Bueno, no sé la verdad que soy en este momento. En fin, no puedes estar aquí, es muy peligroso. Oh sí, y como la chica comenzaba a caminar un poco, y no pude evitar su mirada al ver cómo habían quedado 3 sujetos, en los cuales es mi mejor momento, habría considerado una locura vencerlos en una batalla. No te verías, no sé, llamar a la policía. O supongo que sí, pero dudo mucho que los arresten, lo dije mientras me encontraba dando un mejor vistazo a los sujetos. ¿Y por qué lo dices? Mira la ropa que están usando, es cara, también la forma de hablar, aunque era como hablaba cualquier depravado estúpido, lo decían de una forma presumida, o sea que tienen dinero, o por lo menos sus padres, aunque ya me vas a la policía no era nada, es lo más seguro. Cada vez que regreso del trabajo, ellos están acosando a mis compañeras, jamás les presté bastante atención, pero supongo que tienes razón. Disculpa. ¿Sí? Muchas gracias, así me daría una reverencia, muchas gracias por salvarme de estos idiotas. No hay problema, pero deberías de irte, es bastante tarde. Dudo mucho que sepas qué hora es. Son las 6 de la mañana. ¿Qué? Esto era malo, muy bien, de igual manera tienes que irte. Sé que me has ayudado, pero ¿podrías ayudarme nuevamente? ¿En qué necesitas que te ayude? A decir verdad no veo bien, los sujetos me robaron mis lentes, y en principio como tengo mi ropa me lo conseguí a correr al través de la basura. ¿Podrías ayudarme a regresar al cemento? Ok, así me habría acercado a ella, y ella me habría tomado del hombro, y me encontraba dirigiéndola por los montículos de basura, evitando y llevándola, nuevamente a las calles. Y dime, ¿qué estás haciendo a esta hora aquí? Disculpe, pero lo mismo le podría preguntar. Bueno, pues yo me encontraba yendo a mi trabajo, ya sabes, uno de esos días que quieres hacer algo nuevo y termina yendo de la mierda. Si me ha tocado vivir eso. Sí, bueno, te acabo de decir mi situación, ¿cuál es la tuya? Solo tuve un mal día. Habiéndolo resumido, simplemente la habrá llevado a las calles nuevamente, en la cual apenas llegar me habría soltado del hombro. Muchas gracias, quisiera llamar a la policía, pero supongo que tiene razón, de nada va a servir. Ni siquiera quiero ir a trabajar. Por cierto, antes de irme quiero hacer algo. Así vería como ella se encontraba sacando unos anteojos de su bolso, el cual aún llevaba con ella. Entonces, ¿quién fue Mier? ¿Qué te pasó? Era normal una reacción así, pero ¿acaso estaba tan mal como para que gritara? Estoy bien, solo fue una quemadura. ¿Ese sujeto en verdad te hirió? Creí que el fuego se había extinguido con el agua. No, esto fue en otra situación. Eres un vigilante, ¿no? Había escuchado que los vigilantes eran como villanos, pero veo que, al parecer, son más heroicos que algunos héroes. Entonces esa quemadura te la hiciste haciendo vigilantismo, ¿verdad? Importa, cuídese por favor, me tengo que ir. Así me daría la vuelta y comenzaría a caminar con un solo pensamiento: ahora qué es lo que debería de hacer. Oye, espera, ¿cuál es tu nombre? Quiero contarles a mis hijos quién fue el héroe que me rescató. ¿Héroe? Sí, por supuesto, nadie más vino a rescatarme, y para ser honesta nadie lo habría hecho. Para mí ahora eres una gran héroe.
Lo siento pero yo no soy un héroe y tampoco soy un vigilante, y para ser honesto no quiero ilusionarme, así me encontraba viendo directamente a la mujer la cual había rescatado, soy peculiar, antes con esas simples palabras podría hacer que las personas se alejaran rápidamente de mí pero me encontré con una reacción totalmente inesperada, los ojos de la mujer se abrieron como platos. Espera, tú eres peculiar. Sí, estaba a punto de darme la vuelta e irme, ya había marcado el punto y era mucho más fácil simplemente dejar esto atrás. ¿Y tú pudiste derrotarlos? ¿Eh? Sí, obviamente usted lo vio. Oye chico, quiero hacerte una pregunta, ¿crees que un chico sin peculiaridades puede ser un héroe? La pregunta me sacó tanto de contexto que estuve a punto de caerme, porque la mujer se encontraba preguntando eso en ese momento. ¿Qué? ¿Por qué me haces esa pregunta? ¿Eh? Mi hijo es peculiar, y él me preguntó eso cuando los doctores le dijeron que no tenía una peculiaridad, yo solo guardé silencio y hasta el momento no le he podido decir mi respuesta, y en este momento, si lo que dices es verdad, tú me salvaste, entonces eso significa que mi hijo puede ser un héroe, tú lo eres, ¿no? La reacción de esta mujer era muy extraña, pero viéndolo desde un punto diferente era una madre la cual tenía un hijo sin peculiaridades, la cual acababa de salvar, viendo hacia el pasado me cuestioné, ¿qué es ser un héroe? Era una pregunta que seguiría más tarde, pero esta mujer necesitaba seguir su camino, no lo sé, pero lo que le puedo decir, es que apoya a su hijo, y si algún día me convierte en un héroe de verdad, tal vez te pueda dar una respuesta. Oh, ya veo, hoy por cierto, los dejarás en la playa a esos sujetos. Oh, es cierto, tengo que ir a sacarlos del agua. Si la policía no nos va a arrestar tal vez seguirán haciendo lo mismo, ojalá hubiese una manera de erradicar sus peculiaridades sin ellas no haya nada, muy bien, no me dijiste tu nombre. Izuku, solo Izuku. La mujer se pudo dar cuenta de la situación, normalmente cuando los chicos se iban de sus casas, olvidaban sus apellidos y simplemente iban con su nombre normal. Muy bien Izuku, muchas gracias por salvarme, le hablaré a mi hijo sobre ti, y por cierto, aquí como mucho. Habiendo dado su presentación se habría retirado yéndose, este día había sido ahora raro, primero me encontré con el gran Olmig, diciéndome que no podía ser un héroe, ahora me encontré con una mujer cualquiera la cual, me dijo que podía ser un héroe, era extraño como el hecho de que alguien creyera en mí, con ese pensamiento en mi mente, me encontré regresando a la playa, viendo que los sujetos aún estaban ahí, antes de comenzar a intentar llevármelos lejos de la costa abrumaría un pensamiento. Ojalá hubiese una manera de neutralizar sus peculiaridades así ya no habría daños. Dándoles un vistazo, dos derechos las tenían en sus manos, bueno el otro estaba suficientemente dañado para que ya no las podíase usar, como me ves mi mente me encontré haciendo algo de lo cual tal vez me arrepentiría o tal vez estaría agradecido en el futuro. Me encontré llevando a los tres sujetos, a la orilla cerca de la calle, posteriormente les había roto, los huesos y articulaciones principales para sus manos, ya no volveré a no lastimar a nadie, con el último sujeto me encontré, tomando el metal retorcido y arrancándole, los pinches de la cabeza los cuales deberán quedar activados, tal vez como mecanismo de defensa, estaba a punto de irme hasta que me di cuenta que el sol estaba saliendo, no tenía nada, y comida y refugio ni un lugar a donde ir regresar, mirándolos hacia atrás, un pensamiento estar en mi mente, podría simplemente regresar y terminar lo que inicia antes de que esa mujer apareciera o tal vez, tomar las palabras de Olmiger como una realidad, no puedo ser un héroe, pero no se necesita ser un héroe para salvar a las personas. Con esa idea en mente me encontré despojando a los tres sujetos de la mayor parte de su dinero dejando algunos genes, para que no sospechara de un robo, mi vida desde este momento iba a cambiar y va a ser muy difícil, nuevas metas en mi vida, aunque una en particular siendo, parte de mi día a día salvar a la gente, con ese último pensamiento me encontraba regresando a la playa, será momento de cambiar, era momento de tomar un nuevo camino en mi vida y nadie ni nada me iba a detener. Muy bien, esta es una nueva serie la cual estará narrada, Izumi cuenta.
De un momento a otro las vidas de las personas pueden cambiar en un momento. Pude ver a mi hermano junto a Katsuki en el ataque de un villano. Naturalmente la preocupación invadió mis pensamientos, ya que el hecho de que dos de las personas más importantes de mi vida estuviesen en peligro, si bien la preocupación es algo normal, la molestia y el odio por provocar tal vez de manera indirecta el ataque del villano me hizo tomar acciones equivocadas en ese día en particular. Después de haberme asegurado de que Katsuki estuviese bien, me encontré regresando a casa. Estoy en casa. Hola cariño, ¿ya estará la comida? ¿Dónde está Izuku? Oh mamá, de hecho quería hablar contigo y con papá sobre eso. Así papá habría salido de la cocina. ¿Sucedió algo cariño? Pues sí, pero es algo un poco difícil de explicar. Cariño, por favor dime, ¿acaso es de Izuku? ¿Él está bien? Bueno, pues él se encuentra bien, o al menos eso creo, no lo revisé antes de venir acá. ¿Cómo que tal vez qué sucedió cariño? Inko, calma, Izumi, por favor explícanos la situación exactamente, no quiero que le causes un estrés innecesario a tu madre. Pues hoy cuando me encontraba regresando con mis amigas de la escuela, pasé por la área comercial de la ciudad. Cuando escuché que había un ataque de un villano, recordé que es rara la ruta por la que normalmente Katsuki y Izuku regresaban a casa y me dirigí a ver. Cuando me acercaba pude ver que la batalla había terminado y en eso vi a Katsuki, el cual se encontraba tirado siendo revisado por algunos héroes. Cuando me pude acercar lo suficiente, me di cuenta de que también Izuku se encontraba ahí. ¿Y él se encontraba bien? Me imagino por dónde va esto. Bueno, no revisé exactamente si él se encontraba herido, pero parecía lo suficiente bien como para sonreírme, lo cual me hizo enojar. Es como si ya supiese que era su culpa y simplemente daba una sonrisa de disculpa. Bueno, después de haber realizado a Katsuki el héroe cercano, me dijo que Izuku intervino en el ataque del villano. Mamá, papá, tenemos que hablar con Izuku, no puede seguir haciendo esto, no puede seguir metiendo a las personas en problemas. Hoy hizo que Katsuki terminara en un ataque de un villano. ¿Se imaginas lo que pudo haber pasado? Tal vez por su culpa casi Katsuki muere. Por Dios, este muchacho me va a sacar canas. Muy bien, yo hablaré con él. Es hora de que ese muchacho y yo tengamos una seria conversación sobre sus acciones. Cariño, creo que no deberías hacer eso, no que no hables con él, sino que debemos de escuchar su versión de la historia. Además, porque Izuku intervendría en un ataque de un villano, ya sabes, él no tiene una peculiaridad. Inko, sabes bien que Izuku está necio con eso de ser un héroe, aunque es obviamente que no puede hacerlo, pero supongo que hasta tener más información, lo mejor es que esperemos a que regrese a casa y hablemos todos con él, tratar de detenerlo para que deje de involucrarse en problemas a él y a otras personas. Desde ese momento pasaría en un par de horas en las cuales estaríamos al pendiente de la puerta. Habría llegado el momento de intervenir, el momento de dejar de estar procurando detener algunas acciones que podrían recurrir a la muerte de Izuku. Desde hace años Katsuki y yo estuvimos en el acuerdo casi tácito, el cual era sacar a Izuku del camino de los héroes y no tenía una peculiaridad, y aún así sin importarle eso seguía intentando ser un héroe. Destruir el sueño de mi hermano jamás fue algo que considera fácil, pero Katsuki lo hacía ver realmente fácil al intimidar a Izuku y hacerle ver que no podría convertirse en un héroe, por lo cual hizo que con el tiempo me llenara de orgullo y quisiera ser como él. Por medio detrás era algo que ignoraba totalmente. Después de lo que se pudo haber pasado por algunas horas, Izuku habría llegado, y si bien la forma de recibirlo no fue la adecuada para mi padre, supongo que era una acción lo suficientemente buena. Después de todo, tal vez había casi provocado la muerte de alguien y aparte había intervenido en un lugar en el cual no estaba capacitado para estar de ninguna forma. Cuando todos comenzamos a intentar detener a Izuku, toda la idea principal se fue por la borda al Izuku mencionar todo lo que pudo haber sucedido visto claramente desde su punto de vista. ¿Que acaso no podía ver que intentamos ayudarlo? Cuando comenzaron los gritos fue tal vez el momento en el cual debe intervenir en la situación, pero no lo consideré adecuado. Papá siempre levantó la voz un par de veces para marcar su punto, pero en esta ocasión fue muy diferente. Cuando Izuku terminó de dar su punto de vista y tal vez se preparaba para simplemente dejar el tema y enfocarse tal vez en su vida, todo pasó a un punto fatal. Ver a papá lanzarle una llamarada de fuego directamente a Izuku fue algo que jamás en mi vida consideré que podría haber
sin poder moverme lo suficientemente rápido. Fui testigo de cómo Izuku retrocedía, intentando apagar las llamas las cuales estaban en su rostro. El hecho de retroceder mientras que la puerta aún se encontraba abierta y ver cómo mi hermano pasaba por encima en la columna de seguridad del edificio. En ese momento todos corrimos a la orilla, viendo cómo Izuku se encontraba a punto de caer y tal vez morir, pero mi madre usó su peculiaridad, forzándola tanto como pudo para intentar detener a Izuku, lográndolo por un momento, pero no fue suficiente. Di cuenta de que aún las llamas estaban en su rostro. Usando mi peculiaridad atraje las llamas y las apagué en mi mano. Estábamos a punto de bajar, pero lo que sucedió fue algo totalmente razonable en ese momento, aunque no lo considerara. Izuku comenzó a correr, corrió tanto mientras que intentábamos gritarle que se detuviera para ayudarlo, pero solamente corrió tan rápido como pudo y se perdió de vista muy rápidamente. Ni siquiera tuve tiempo a bajar y tratar de perseguirlo. Cuando me volteé a ver a mis padres para ver qué podíamos hacer, lo único con lo que me encontré fue mi padre con una mirada que jamás había visto. Si no fuese por todo lo que pasé con ellos, podría decir que era una mirada aterrorizada. Pensándolo ahora, obviamente era eso, terror, por lo que le acababa de hacer a Izuku. Viendo al otro lado y ya mamá, ella estaba comenzando a lagrimear un poco. Con una mirada rápida a mi padre, ella comenzó a dirigirse a las escaleras. Con una mirada a mi padre, el cual aún no se movía, comencé a seguir a mamá. Algunas personas miraban con intriga la situación. Ya era tarde y algunas personas, las cuales estaban pasando por la calle, nos estaban observando. Algunas otras estaban sacando sus teléfonos, considerando si era adecuado llamar a la policía. Pensándolo un momento, consideré lo más adecuado, así que saqué mi teléfono y llamé a emergencias. Necesitamos ayuda, ya fuese para encontrarlo y ayudarlo con sus heridas, o para explicar la situación. En este momento nuestra familia no estaba para problemas relacionados con un accidente. Tanto Mamaya como yo comenzamos a correr en la dirección general donde Izuku había ido, calle tras calle. Intentamos buscarlo en callejones, e incluso fuimos tan lejos como para casi regresar a donde fue el ataque del villano, pero no había nada, no había ni rastro de él. Viendo las personas de alrededor, comenzamos a preguntar si alguien lo había visto. Algunos dijeron que sí, que había ido corriendo pero que parecía estar herido. Mencionaron que iban a llamar a emergencias, pero consideraron que estaba lo suficientemente bien ya que se encontraba corriendo a gran velocidad. Mamá, necesitamos volver a casa. Ya habían pasado un par de minutos en los cuales no encontramos a Izuku. Hace rato llamé a emergencias, de seguro ya están en casa y ellos nos podrán ayudar a encontrarlo. Ver a mamá preocupada y estresada no fue muy agradable. Ella siempre fue muy sensible en cuestiones relacionadas con estar preocupada con Izuku. Desde que le dijeron que no tenía una peculiaridad, quedó en claro que una de sus mayores preocupaciones sería Izuku. Oh Izumi, ¿qué hemos hecho? Izuku se fue. Mamá, fue un accidente, vamos a encontrarlo y tú amas a resolver todo esto, ¿ok? Con eso toda mi madre del hombro y comencé a guiarla de vuelta a casa. Mientras nos encontrábamos regresando, podemos darnos cuenta de que las calles estaban un poco más vacías, y que la noche había llegado. Sería un problema encontrar Izuku por la noche, pero era Izuku, tal vez sería a algún hospital, o tal vez lo encontraría en un par de horas. Después de todo, precisamente no era un área peligrosa, en la ciudad donde vivíamos. Con eso, después de haber pasado por algunas calles, regresamos a casa, pero todo era bastante peculiar. Una patrulla se encontraba fuera de los departamentos, asimilando que los oficiales ya estaban en casa. Ambas subimos por las escaleras. Al llegar, nos encontramos con la puerta abierta. Al entrar a un bar, lo que vimos fue bastante difícil de ver. Papá se encontraba sentado en el sofá, mientras que dos oficiales lo miraban y se cuestionaban por qué no había dicho nada en los últimos momentos. O al menos eso así me late cuando le intentaron hablar y no dijo absolutamente nada. Señor, por favor, necesitamos información sobre lo que sucedió. Papá, ¿estás bien? ¿O hija, lo encontraron? No fuimos muy lejos y no encontramos Isashi. Así mi madre habrá visto a los oficiales. Por favor, tienen que encontrar a mi hijo. Muy bien señora, por favor cálmense. Miren, recibimos la llamada de emergencias. Por lo que tenemos entendido, tuvo un accidente en el cual estuvo involucrado su hijo, el cual huyó de su casa, pero necesitamos un informe general para saber exactamente qué situación estamos tratando. ¿Situación?
Mi hijo está herido y salió corriendo de casa y no sabemos dónde está. Mamá, por favor, cálmate. Así vi a los oficiales, decidí explicar todo hasta que me di cuenta en verdad de la situación. Papá había atacado a Izuku. Dándole un vistazo me encontré con una mirada perdida de mi padre. ¿Qué era lo que tenía que decir? Papá está con mi hermano, la razón por qué estaba molesta. Eso estaba toda la señal de que iban a arrestar a papá. Eso para nada era resolver un problema, simplemente hacerlo más grande. Antes de que pudiese decir algo, papá se me adelantó y comenzó a hablar. Oficiales, yo ataqué a mi hijo, le lanza una llamarada y él retrocedió, cayó del edificio. Por suerte, fue capaz de sobrevivir a la caída, pero antes de que pudiésemos bajar él se fue corriendo, huyendo de nosotros, bueno, huyendo de mí. Ver a ambos oficiales, mirar a papá con una mirada juzgadora no fue nada agradable, aún más ver cómo sus manos se dirigían a unas esposas, pero todo eso fue detenido cuando el radio de uno de los oficiales sonó. Oficial Sato y Suzuki, respondan. Aquí Santo. Tenemos reportes de un herido corriendo por las calles de Musutazu. Son varios reportes las cuales se indican un área en particular. Las descripciones es de un chico que lleva un uniforme escolar de escuela media, una mochila amarilla, y tenis rojos. Aquí oficial Suzuki. Estamos con la familia de la víctima. Dando un vistazo a mi padre continuó, al parecer el padre atacó al chico, tal vez simplemente está siguiendo sus instintos de supervivencia. Muy bien, si la situación amerita que obtenga toda la información posible, se desplegarán más unidades para encontrar al chico. ¿Tiene más información? Por lo que tenemos entendido, el chico tal vez tiene una peculiaridad de resistencia. Soportó la caída de un quinto piso, tal vez el ataque del padre no le ocasionó muchos daños, así que solamente se encuentra asustado. Con eso todos tuvimos un estremecimiento, el cual fue anotado por los oficiales. Espere central, al parecer tenemos nueva información. Muy bien, yo corre. Ningunas de mis padres habló. Los oficiales parecieron molestarse por la situación, así que uno de ellos sacó sus esposas. Iban a arrestar a mi padre por obvias razones, pero no necesitaban más razones para hacerlo, así que consideré adecuado simplemente ayudar. Mi hermano no tiene peculiaridades. En ese momento no le entendí, pero ambos oficiales se detuvieron, ambos se dieron una mirada y, como si fuera un acuerdo casi tácito, el oficial que iba a arrestar a mi padre simplemente retrocedió. La mirada confundida de toda mi familia fue lo único que los oficiales recibieron. Aquí el oficial Suzuki, al parecer fue un conflicto familiar peculiar. El escuchar cómo la mujer a cargo de responder el radio simplemente dio un asentimiento desinteresado de un punto de vista muy radical en nuestra situación actual. Muy bien, gracias por la actualización. Con eso dicho, el radio fue apagado y ya no volvía a sonar. ¿Qué sucede? Muy bien, la situación se podría considerar diferente a lo normal. ¿Diferente? Mi hijo está herido y en quién sabe dónde necesitas ayuda. Mire señora, entendemos esto, levantaremos el reporte y se compartirá la información por si algunos oficiales o héroes lograrlo verlo o ubicarlo. Espere, y no van a arrestar mi ataque mi hijo, y aparte usted mi peculiaridad. El hecho de que mi padre estuviese prácticamente pidiendo ser arrestado fue bastante duro de ver, pero la cuestión era clara, no parecía que fueran a arrestarlo, lo cual era totalmente extraño. Si bien no esperaba principalmente que lo arrestasen, no era algo como un deber. Y más aún cuando los oficiales se voltearon a ver entre sí. Con eso uno de los oficiales comenzó a salir mientras anotaba algo en su libreta. Muy bien señor, mire, aunque lo dudes, esta situación es bastante común, por supuesto en situaciones como esta, un padre hasta acá a su hijo. La razón, su hijo no tiene una peculiaridad, el hijo escapa, huye o termina muy herido, llega a servicios infantiles, el niño es llevado, y se acabó el problema. El escuchar eso hizo que tantas cuestiones salían a reducir, pero no quería quedarme con una duda. Espere, ¿y qué pasa con el padre que ataca a su hijo? Ver al oficial como daba un pequeño ceño fruncido, dio tal vez una pista de lo que pensó. Normalmente, se justifica como presión social. En nuestra sociedad actualmente el tener un familiar peculiar implica muchos problemas relacionados con situaciones adversas a lo común, o mejor dicho, los padres están fastidiados de sus hijos al ser una carga. El desinterés y odio en sus palabras marcaba mucho sobre su propia idea de la sociedad en la que vive. ¿Entonces no van a buscar a mi hijo? Preguntó mamá con clara impotencia en su voz.
Por supuesto que sí, ya se lo mencioné. Se levantar el reporte. Oficiales y héroes recibirán la atención y encontraron a su hijo tarde o temprano. Lo que quieran hacer desde ese momento quedará totalmente en su punto de vista, aunque aquí entre ustedes y yo no es el primer caso que tengo de esta situación. Mi consejo es que hagan lo mismo que las otras familias, acepten cualquier trato que les dé servicios sociales. Su hija estará bien, lo mencionas directamente a mis padres, mientras que su hijo será puesto en un hogar diferente con gente igual a él. Oficial Sato. Oficial Suzuki. Aki Suzuki. Favor de continuar con las patrullas habituales. Aki Suzuki. Por supuesto, muy bien, solo necesitaría algo básico y continuaremos con nuestro trabajo. ¿Me podría decir el nombre de su hijo, rasgos faciales y de ser lo posible una fotografía? Mamá al instante, con el pensamiento inicial de que iban a recuperar a Izuku, rápidamente dio la información. Entre ellos tomó una fotografía que recientemente había sido tomada para el archivo escolar y se la entregó al oficial. Con eso oficial agradeció nuestro tiempo y nos aseguró que lo iban a encontrar, pero todo pareció tan falso. El hecho de que después de que se hubiesen ido y que hubieran pasado algunos minutos mientras que nos encontrábamos en la sala simplemente en un silencio sumamente tenso nos dejó algo en claro. En ningún momento pareció interesarles el bienestar o siquiera el suficiente interés de encontrar a Izuku, aún más el simplemente pedir algo básico para un reporte el cual estaban directamente obligados a hacer. Cualquier pensamiento que estuviese pasando por mi mente en ese momento fue cortado cuando mi madre simplemente se levantó y fue a su habitación. Por otro lado, mi padre simplemente se quedó sentado. Si estuviese cuestionando sus acciones o estuviese cuestionándose si en verdad iba a reencontrarse con Izuku, era algo lo cual no estaba dispuesta a preguntar o siquiera a saber la respuesta. Habitación. Ya era tarde. Mientras caminaba pasé al lado de la habitación de Izuku, abriéndola un poco vi los postes de All Might. El recordar cómo él quería ser un héroe me hizo entristecer de una manera que jamás consideré posible. Con eso en mi mente me dirigí a mi habitación. Después de hacer mi rutina de todos los días me acosté en mi cama. Plenamente consideraba que tal vez estaba equivocada. Si no podía esperar y mañana Izuku volvería, las cosas se intentarían resolver y tal vez lo lograríamos. Izuku ya no iba a intentar ser un héroe y tal vez papá se podría disculpar con él y podrían formar una verdadera relación padre e hijo. Era un secreto el hecho de que papá trataba diferente a Izuku a diferencia de mí, pero todo eso se podía resolver con un poco de esfuerzo y con algo de dedicación las cosas podían cambiar. Con eso me quedé dormida. Hoy por la mañana todo se sintió diferente, faltaba algo. Con eso en mi pensamiento me levanté, me puse mi uniforme y me preparé para mi día escolar, yendo madre cocinando como de costumbre por la mañana, mi padre sentado en la mesa con su periódico virtual. Todo podría parecer normal, pero faltaba algo, mejor dicho alguien. Ver en la mesa 4 platos aunque fuésemos 3 personas fue hasta cierto punto doloroso. El ver a mamá servir 4 platos antes de darse cuenta con un suspiro de que faltaba alguien. Oh, qué torpe. Hoy en el fondo en mi mente consideré preguntar si habían recibido información de Izuku, pero era obvio que no. Izumi, ¿quisiera saber algo? No más bella, nerviosa y papá bajo su pie. Dedicó un poco y le daría una mirada a Amanda. Quisiera saber si lo que dijo Izuku fue verdad. El escuchar esa pregunta de mamá fue algo bastante extraño. Lo que había dicho. En ese momento recordé todo lo que dijo Izuku, considerando lo que estuvimos haciendo durante algunos años. Por un segundo tuve miedo de decírselo, pero después recordé que lo que estábamos haciendo era algo bueno, era lo correcto. Intentamos alejar a Izuku de lo que era intentar ser un héroe, sino una peculiaridad. Con eso en mi mente, decidí que era lo correcto decir todo lo que yo sabía. Pues mamá, lo que Izuku mencionó lo dijo de una forma equivocada. ¿Cómo que de una forma equivocada? Si tanto Katsuki como yo intentamos apartar a Izuku del camino que había elegido, todos los días le recordábamos que no podía ser un héroe, intentábamos protegerlo, pero él lo miraba de otra forma. Sé que no fue lo mejor que pudimos haber hecho, pero estábamos tratando de salvarlo. Mira, sé que en estos momentos se puede malinterpretar, e incluso puedes intentar comprarme por lo que sucedió, y yo la entiendo, pero no me arrepiento en lo más mínimo. Tanto Katsuki como yo nos esforzamos en orillar a Izuki a que abandonara ese sueño infantil y tuviese una mejor vida, una vida donde estuviese seguro.
En ese momento mamá me vio fijamente, si estuviese considerando si culparme o no era algo completamente diferente, pero no podía culparla en estos momentos, todo era muy difícil, y si decidiese culparme por lo sucedido, yo lo aceptaría y cuando todo fuese resolvido la perdonaría sin dudarlo ni un segundo. Con eso la conversación había terminado. Papá no había mencionado nada y simplemente después de desayunar se había despedido de mamá como de costumbre y se había retirado a su trabajo. Posteriormente yo había tomado mi bento habitual y me habría dirigido a la escuela despidiéndose de mamá. El ir a la escuela como de costumbre sin Izuku fue muy diferente, el llegar a la escuela y ver a los compañeros habituales fue casual pero ya igualmente algo extraño sin que Izuku estuviese cerca, y todo esto concluyó cuando me encontré estando en mi asiento, al ver a un lado y no ver a mi hermano fue diferente, lo cual el haber llegado temprano y no tener más que hacer comencé a pensar en todo lo que había sucedido en intentar encontrar cualquier cuestión la cual justificará las acciones o lo sucedido. Al final de todo esto me llevo exactamente a este momento, vea directamente a mi mesa sabiendo que todo lo que había hecho probablemente era una justificación para mi propia conciencia. Con eso en mi mente me di cuenta de que Katsuki ya había llegado al salón y estaba al lado mío. Oye Izumi, ¿dónde está Seko? Tengo algunas cosas que hablar con él, código con su habitual tono molesto pero tranquilo. Okachan, ayer sucedió algo, no quería mencionar con un poco de suerte hoy mismo Izuku volvería a casa, ¿no? El maldito Ner no va a entrar simplemente porque ayer terminó mayugado, no le pedí al inútil que me ayudara, el maldito simplemente se mete en el camino de los héroes. Espera que... Él se metió a ayudarte. ¿Ayudarme? Simplemente estorba a los héroes, ¿sabes qué? Olvida eso, esos héroes de pacotilla tampoco estaban sirviendo de mucho. Muy bien, solo dile al maldito Ner cuando vuelvas a casa, aquí no importa si me ayudó, no tiene que dejar de meter su trasero en el lugar donde no lo llamen. ¿Qué entonces Izuku ayudó a Kacchan? Entonces todo lo que hice, todo lo que se provocó por ese malentendido. Antes de que me pudiste dar cuenta las clases habían comenzado, pero en lugar de ver a mi profesor entrar con su habitual mirada aburrida, dos oficiales entraron al salón. Muy bien alumnos, le pedimos a su profesor que nos dieron los minutos con ustedes. Ayer sucedió algo, uno de sus compañeros resultó herido y el reporte oficial indica que está desaparecida. Esto no es rutinario pero necesitamos saber si alguno de ustedes sabe la ubicación de Izuku Midoriya. Al instante todos los ojos fueron a mí, porque siquiera estaban preguntando. La pregunta que pensé fue hecha por una de mis compañeras y amigas del salón. Disculpe, pero ¿por qué no lo pregunta? Pues el chico ayer escapó de su casa y creemos que podría haber ido con alguno de sus amigos. Al instante todos se quedaron callados, pero algunos voltearon a ver a Katsuki, el cual simplemente se encontraba dando una mirada completamente extrañada. Pero antes de que alguien pudiese decir algo, uno de los amigos de Katsuki había hablado. ¿Midoriya no tenía amigos? Para ser honesto, creo que los únicos que hablaban con él era su hermana. Con eso ambos oficiales simplemente se dieron un vistazo, con un resoplido ambos simplemente se preparaban para irse. Eso era todo, simplemente preguntar y irse. Muy bien, sé que esto no es nada de utilidad, pero en cuyo caso de que tuviesen información del chico, podrían llamar a emergencias y darle información, por favor. Con eso el oficial habría puesto un rostro diferente. Sé perfectamente que no les interesa en lo más mínimo, pero necesitamos hacer nuestro trabajo, además de que si el chico aparece lo más probable es que ya no vuelvo a estar en esa escuela, así que los invito a compartir cualquier información que tenga. El ver como algunos de mis compañeros daban una sonrisa o se ponían a dar una imaginación bastante clara de lo que quería dejó en claro que nadie extrañaba a mi hermano. Oficial Suzuki, oficial Sato se requieren en la playa Dagoba. Aquí Sato, ¿qué sucede? Al parecer hubo un ataque de un villano, hay 3 hombres heridos con laceraciones, los paramédicos ya se encuentran con ellos pero se requieren para levantar el reporte oficial del ataque. Muy bien, nos encontramos en camino. Muy bien chicos, muchas gracias por su tiempo.
Con eso los oficiales eran retirado. Posteriormente mi profesor había entrado dándome un vistazo. Habría comenzado la clase sin ningún comentario. Ver como algunos de mis compañeros me volteaban y me daban una sonrisa media como si fuera de comprensión dejaba mucho que desear. Con eso qué buen descanso, en el cual en el momento que el profesor salió del aula gran parte del salón llegó a hacerme preguntas, y entre preguntas daban felicitaciones. Muchas felicidades, hijo, me parece que tu vida va a mejorar. ¿Qué? Vaya, Izumi, no creí que eso fuese a ocurrir con tu hermano. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué acaso no lo sabes? Bueno, mi padre es policía, no es ninguno de los que entró por si te lo cuestionas. Un día llegó a casa y me comenzó a mencionar sobre la gente peculiar. Decía que era una molestia, pero que todo se resolvía bastante rápido, pero que de igual manera le resultaba muy molesto tratar con ese tipo de gente. Bueno, en fin, mencionó que hubo un problema con una persona peculiar así como tu hermano. Dijo que después de algunos conflictos básicos y tratos entre comillas gubernamentales, la persona peculiar fue llevada y simplemente se alejó. La familia de la cual se fue simplemente continúa con su vida, así que te deseo felicidades. Personalmente Izuku siempre fue una piedra en el zapato de todos, y ahora que ya no está simplemente podrás tener una vida completamente despreocupada. El escuchar todo lo que había dicho simplemente fue horrible porque siquiera mencionaba eso. Lo peor aún es que todos parecen compartir la felicidad que yo debería estar sintiendo, pero en mi mente solamente había una cuestión: ¿por qué debería estar feliz? Izuku cuenta. Despertar por la mañana siempre había sido un fastidio. Ahora despertar al mediodía, en un contenedor, el cual se encontraba en la costa, para nada se podrá contemplar como un buen descanso. No hace apenas unas horas había regresado a la playa, había caminado un poco regresando al último lugar donde estuve, el último lugar donde pensaba terminarlo todo, donde encontré mi mochila, la cual había dejado simplemente para intentar ayudar y tal vez morir. Bueno, morir siempre estaba en la cuestión. Posteriormente simplemente seguí caminando hasta que encontré este contenedor. Probablemente había caído de un barco y la marea se encargó de sacar todo lo que estuviese dentro, y lo dejó en la costa. Muy buen lugar con tanta basura, simplemente parecía que fuese simplemente un objeto desechado más. Levantarse, abrir la compuerta y sentir el sol en el rostro fue bastante doloroso. El contenedor era completamente oscuro. El hecho de saber si era de día o de noche era cuestión de suerte o un pequeño agujero que el contenedor tenía, pero dejando todo eso de lado, ahora que es unas horas me contemplé convertirme en un vigilante, pero no quería hacer un vigilante, tampoco quería ser un héroe. Lo único que quería era morir, o mejor dicho, lo que quiero es morir, pero ya había hecho un trato en mi mente, por lo menos temporalmente, marcaría una pequeña diferencia, y si en el proceso simplemente me asesinaban, bueno, ya estaba viviendo con tiempo prestado. Con eso en mi mente entré nuevamente al contenedor, tomé mi mochila, saqué el dinero que había robado de los 3 enfermos que había vencido. Pensar en vencer a 3 personas aún me resultaba gracioso, aún más al saber cómo es que los puede vencer. No fue el hecho de que hubiera despertado una peculiaridad milagrosa, ni mucho menos que hubiese adquirido nuevas habilidades únicas solo para mí. Compensarlo un poco y después de tener un poco de paz en el infierno que es mi mente, llegué a la conclusión que simplemente cuando no tienes nada que perder peleas como el animal, que representa ser el ser humano, sin piedad, sin conflictos y sin mente. Estaba claro lo que tenía que hacer. Quitándome la chaqueta de mi uniforme junto con mi camisa, simplemente terminé con mi camiseta que siempre llevaba por debajo. Con eso rasgué mi chaqueta arrancándole las mangas, tomé una de ellas con algunas rasgaduras más, pude hacer un cubrebocas. No quería verme en un espejo, pero sabía exactamente dónde estaba la quemadura desde mi maravilla hasta mi nariz. Si se viese de una forma reducida sería como una sonrisa, o al menos eso era lo que podía contemplar, pero en este momento tenía simplemente una cuestión: no tenía agua, tampoco comida, no tenía ropa, ni siquiera un lugar donde dormir exactamente, pero todo se empezaba por algo. Así habrán dirigido nuevamente a la compuerta, abriéndola, y con el sol entrante, me dirigía hacia mi nueva vida. Aunque el contenedor del que estaba saliendo se podría considerar mi nuevo hogar, tenía que plantar las bases para lo que iba a ser mi futuro, o el tiempo por lo menos que sigue. Izuku cuenta.
Salir de la playa fue una sensación extraña. Solo una noche en ese lugar plantea una sensación rara, o es por lo que sucedió. Con eso en mi mente, me encontré dirigiéndome al área comercial de Dagoba. ¿Cómo lo sé? Pues el letrero fuera de la playa dio mucho que decir de la zona. En más o menos medida el ir por el área residencial daba otro punto de vista en mi vida. Cada casa, cada familia tenía una historia que contar, sueños, ilusiones, fantasías. Pasar al lado de ellos se podría considerar una falta de respeto. ¿Por qué? Sencillo, por el simple hecho de mi existencia, y exactamente esa es mi conciencia todo el tiempo, tratando de menospreciarme y mandarme directamente al conflicto mental que llevo desde hace 10 años, pero las voces en mi cabeza eran menor de mis problemas en este momento. Pasar del área residencial y pasar al área comercial no solo trajo nuevas miradas sino nuevos sueños, pero ¿qué más podría esperar? Soy un chico con ropa escolar rasgada, una dirección imprecisa. Con todo eso, era claro que situacional en todo mi entorno. De nada me servía saber que la gente me miraba como un bicho raro. Con eso en mi mente solamente conseguí caminando, puesto tras puesto de merchandising o ropa de marca era lo único que veía. Tal vez sí resultaría más difícil obtener ropa, pero al final de una cuadra pude ver un muy buen lugar para comprar. No era muy vistoso y si no le tomabas la suficiente atención podía pasar inadvertido. Acercándome vi el letrero. Ropa de segunda mano, liquidación. No es la primera vez que estoy en un lugar como este, y probablemente sea el segundo lugar que visite más a menudo. Clink. Bienvenido, lo dijo una chica camaleón con desinterés. Con un simple vistazo pude leer todas sus facciones aunque fueran camaleónicas. Oye chico, ¿estás bien? No responder es el de sería maleducado y tal vez sospechoso. No necesitaba problema, necesitaba soluciones en estos momentos. Estoy como me veo, respondí lo suficientemente cortante como para expresar mis intenciones de no diálogo, y por lo visto lo logré, ya que la chica simplemente puso una mirada en blanco y continuó con lo que estaba haciendo, que parecía ser leer una revista. ¿Cómo será? Con un permiso no dicho comencé a explorar la tienda. La ropa era tal y como decir el letrero, de segunda mano, algo desgastada, algo maltratada, pero todo funcional. Revisando mi billetera, la cual tenía más dinero de lo común, vi cuánto era mi presupuesto. Sacarles parte del dinero a esas escorias dejó un mejor punto de inicio para mi situación actual. Cada uno de los sujetos tenía alrededor de 100.000 yenes cada uno. Con eso el dinero que actualmente tenía era de 210.000 yenes. Haberles quitado 70.000 yenes a cada uno tal vez pudo haber sido exagerado, pero ¿qué iban a hacer de mandarme a este punto? Y por lo que estaba planeando hacerme material en 1 o 2 días, evitar una pequeña risa aún con el dolor en el rostro fue casi imposible en mi situación. Pero ¿qué más puedo esperar? Con eso dicho, me racionalicé lo que me podría comprar: algunas playeras, pantalones de chándal, algunos pantaloncillos cortos, calcetines, y algunas sudaderas. Verlas en un escaparate las hizo lucir casi aceptables aunque tuviesen algunos hoyos. Una en particular, verde fangoso con líneas negras, me dejó lo suficientemente distraído como para ignorar que alguien más había entrado a la tienda, con escaparetes llenos de ropa, excluyendo la vista de alguien que envíe más de 1,50 m. Era completamente obvio que pasarían por alto el hecho de que alguien estuviese ahí. Muy bien, maldita, saca todo lo que tengas. ¿Qué? Oye, por favor. Cállate, estúpida, solamente saca el dinero. Pero. ¿Que no escuchaste que saques el dinero? Escuchando, no, mucha gente viene aquí, no hay nada en la caja, normalmente pagan justo, y hoy no he vendido nada. Mientras todo el diálogo se daba, yo me encontraba viendo desde el otro lado del pasillo. Sentir mi corazón 1000 por hora era una clara sensación de quería intervenir, pero si pudiste ver mi rostro sabría que era un total desinterés por la situación. Al parecer mi propio cuerpo actuaba por sí mismo, mientras que mi mente y mis emociones iban por un rumbo diferente. Aunque en algo concordaba, no habría ningún instinto de miedo, no de que le sucediese algo a la joven que estaba atendiendo, sino de lo que podría pasar en las siguientes acciones que haría. Tomando la sudadera verde, me la puse y me comencé a dirigir hacia el asaltante mediocre. ¿Qué tiene que hacer una maldita broma? ¿En serio no vende nada en esta mierda? Muy bien, chica, ¿sabes lo que pasa cuando no tengo lo que quiero? Oye, no, por favor. Vete a la mi. Oye, imbécil. ¿Qué mierda aquí?
Mirar fijamente al sujeto era casi hipnótico, verlo como se estaba poniendo azul era casi hipnotizante, ver cómo sus piernas fallaban mientras que se sujetaba el cuello era algo más que placentero, de cierta manera poner la gente en su lugar era hasta cierto punto satisfactorio. Mientras que el sujeto se estaba dando la vuelta y dirigía su arma, siendo un poco más pequeño que él lo sujeté del antebrazo para evitar que el arma terminara cerca de mi rostro, y en un rápido movimiento lo golpea en la garganta. Queda por demás decir que esto es muy peligroso, si golpeo demasiado fuerte podría asesinarlo, pero si golpeo con poca fuerza lo más probable es que termine con una bala en el cerebro, lo cual no es una mala idea pero no ahora por lo menos no hoy. Con el sujeto ya neutralizado, aunque según se subiera sujetando la garganta dejaba un punto en particular, con eso lo observé fijamente, no parecía que tuviese una peculiaridad sobresaliente, o al menos eso era lo que pensaba antes de sentir como el arma intentaba irse de mi propio agarre. Por supuesto no era una gran sensación de atracción, pero era lo suficiente como para arrastrar algo levemente pesado. Con que esa es su peculiaridad, un tanto familiar. Con eso en el tablero solo quedaba una opción. Oye, debo de llamar a la policía. Antes de que la chica pudiese hacer eso un crujido la habrá detenido, y si bien ese era mi plan el chillido que dio junto con el grito del asaltante dio mucho que desear en la situación, aún más de que no pudiese gritar abiertamente por el golpe en la garganta. Espera, ¿qué estás haciendo? Llamaré a la policía. Otro crujido hizo que la chica comenzara a retroceder aún con el teléfono en sus manos. Haberle destrozado las manos al sujeto mientras intentaba gritar, la asustó lo suficiente como para evitar que hiciera la llamada. Levantándome del mar de llanto del sujeto, regresé por el pasillo tomando todo lo que pensaba comprar, acercándome al mostrador ignorando totalmente todo lo que había sucedido. Simplemente saqué mi billetera y vi la clara impresión de que iba a pagar. La chica simplemente me estaba mirando detrás del mostrador completamente extrañada por lo que estaba pasando. Espera, ¿tú vas a dejar esto así? ¿No te interesa lo que le acabas de hacer a ese hombre? ¿Me estás diciendo que te sientes empática con el sujeto que estaba a punto de asesinarte? No es eso, sino que tú lo detuviste, pero ¿por qué le hiciste eso? Con eso le dio un vistazo, el sujeto estaba viendo hacia nuestra dirección, aunque exclusivamente ella. Un pequeño susurro de su garganta simplemente le pedía una cosa. Ayú. Ayú. Ahora ya no puede lastimar a nadie. O dime, ¿hubieras querido que esperara que te asesinara y después lo detuviera? No quiero hablar sobre lo que está bien o lo que está mal, simplemente podrías cobrarme esto y podremos los dos continuar con nuestras vidas. Ver a la chica simplemente asentir y ignorar completamente los quejidos del sujeto dio algo más que decir sobre la situación. No era una mentira el hecho de que muchas peculiaridades dieran fisiologías diferentes, pero con una simple mirada a la chica podría decir que ella había pasado por algo similar, pero diferente, simplemente racismo, por el hecho de su apariencia. Son 100.000 yenes. Solamente algunas prendas de ropa, se me fue prácticamente la mitad del dinero que tengo, pero bueno, la vida en Japón nunca ha sido barata. ¿Y qué debería ser? Me preguntó la chica mientras estaba a punto de irme. Supongo que llamar a la policía, ¿no? ¿Qué les digo? Que un chico vino, derribó al sujeto que estaba a punto de asesinarme y posteriormente le rompió las manos. Probablemente debas hacer eso. No te interesa, te pueden arrestar por esto. Probablemente, pero no me interesa. Con eso comencé a retirarme, así abriendo la puerta. Oye, dime. ¿Eres un vigilante? Porque los vigilantes eran tan conocidos en estos tiempos, era algo que todo mi tiempo investigando héroes no pude averiguar, pero bueno, sería una investigación para el futuro. Tal vez. ¿Y estarás en esta ciudad? Tal vez. Pues muchas gracias. Darle un vistazo a la chica me dio un punto referente a otra situación, sus ojos reptilianos, su piel verde, el hecho de que pareciera ser la primera sonrisa verdadera que daba en mucho tiempo dejó en claro que tenía más confianza en un extraño que ese autoproclamó a vigilante que en eres proclamado, claro, desde mi punto de vista. De nada, puedes decirle a los oficiales cualquier información. Estando a punto de irme considero lo que podía hacer, pero si quieres ayudarme no les digas qué fue lo que vine a hacer aquí, ninguna referencia de mí o de lo que pudiste haber denotado de mí.
Con esto dicho me encontré saliendo de la tienda, bolsa plástica llevando mis cosas, simplemente me cuestioné a dónde podía ir ahora, con mi casi nueva chaqueta verde la cual me cubría el pelo, me abrió un pequeño monto de posibilidades, o mejor dicho de mis siguientes acciones, con el pasar de las horas simplemente conseguir lo necesario, en este caso latas de comida, sorprendentemente eran más costosas que el ramen instantáneo, botellas de agua las cuales tendría que encontrar la manera de rellenarlas, lo cual podría hacerlo en cualquier parque público a una hora en la cual no hubiese nadie, no quería tener problemas, y para mí desafortunadamente era el resto del dinero que había adquirido por aquellos sujetos. Con toda esa situación clara me encontré regresando a la playa, una pequeña voz en mi mente diciendo que había regresado al lugar donde nunca debía haber salido abundaba en mi mente, entrando nuevamente a aquel contenedor solitario me dispuse a descansar, no haber comido ni bebido simplemente me había agotado, mientras que aún faltaban hacer muchas cosas. Izuku cuenta. El día escolar había terminado, acercándose el atardecer, dejaba una sensación amarga en el día el saber que todos estaban felices por el hecho de que mi hermano tal vez jamás fuese volver, el hecho de que se despidieran con sonrisas alegres me hizo cuestionar si en verdad nos debería considerar amigos. Oye, ¿qué mierdas está sucediendo? ¿Eh? Kacchan. ¿Ya me escuchaste qué le pasó al nerd? Oh, pues ocurrió algo, y él se fue de la casa. Ahora mismo no me senté con la suficiente confianza de tener una conversación, pero era Kacchan, aparte de mí él era el que estaba más empeñado en alejar a Izuku de los héroes, era su mejor amigo, tal vez podía hablar con él, eso es mi mente. Comenzamos a caminar hacia nuestras respectivas casas, las cuales convenientemente quedaban cerca, así que tendremos algunos minutos de conversación. Ja, vaya lío armó Deku simplemente de la casa, lo más probable es que en 1 o 2 días regrese arrastrándose, jajaja, hice pasar un mal rato a los policías, y por lo que puedo saber les habrá hecho pasar un mal rato a tus padres, maldito Deku, no deja de estar fastidiando a la gente. Oye Kacchan, no funciona así, Izuku se fue ayer por la noche y personalmente no creo que vuelva, no sin que alguien más lo traiga. ¿De qué hablas? Hablamos de Deku, el bastardo es lo suficientemente inútil como para no ser autosuficiente, para ser honestos, cuando los policías preguntaron me sorprendió un poco, personalmente creí que lo habían asesinado en algún lugar, el maldito siempre se mete en lugares inadecuados, pero con esa información ya planteada, ya puedo despreocuparme. Pero Kacchan, mi hermano, que el maldito no aparecerá tarde o temprano. Mientras pasábamos por las calles, pudimos ver como una patrulla pasaba rápidamente, era extraño, ya que a la ciudad que iba, era muy común que hubiese conflictos o ataques de villano, pero seguimos sin que nos diera mucha importancia. Muy bien, aquí nos separamos. Con eso dicho, Kacchan comenzó a irse por su respectiva calle para llegar a su casa. Adiós Kacchan, oye espera. ¿Qué ocurre? Si llegaras a ver a Izuku podrías traerlo de vuelta. ¿Y por qué harías eso? ¿Hasta dónde sé? Tanto tú como yo como tu familia estaríamos mejor si él me estuviese aquí. En ese momento sentí como toda mi sangre se heló, consideré si lo que había escuchado era verdad, mi rostro de viejos pesar mis emociones, ya que Kacchan me miró fijamente. Mira, sí, el nerd vuelve, como dijo una extra, ser apartada de tu familia es ganar ganar, así que no importa si lo traigo de vuelta o no, ya nos habremos librado de él. Con eso dicho, Katsuki comenzó a irse, debí estar el suficiente tiempo ahí como para que casi el anochecer hubiese llegado. Con eso en mi mente me di la vuelta, Katsuki en realidad quería que Izuku se fuese. Ahora mismo tenía un conflicto mental, y necesitaba llegar a casa con un poco de suerte. Izuku ya Esther, y ahí todo lo que había sucedido hoy sería un cuento que contar en futuras conversaciones en la familia, si solo sería eso. Al llegar a casa nuevamente una sensación de ausencia estaba completamente grabada en el departamento, todo era como siempre pero ahora era más frío. Cuando entré quitándome los zapatos, lo único que vi fue mi madre frente al televisor en las noticias, las simples preguntas de Izuku ya he regresado, fue como si hubiera comido vidrio, ver la mirada de mi madre medio llorosa dio la cara respuesta de quién, si hoy al final del día Izuku nos regresará ya serían un día completo que se había ido de nosotros.
Papá regresaría más tarde y lo más probable es que intentaste simplemente continuar hasta que Izuku volviese. Mientras el fin del día llegaba y yo terminaba mis asuntos, me encontré saliendo del baño con una toalla en el hombro, tomando mi teléfono celular. Comencé a ver algunas noticias, nada sobre Izuku, aunque sí sobre un asalto, en Nara prefectura de Agoba, en la cual un asaltante fue detenido por un supuesto vigilante. Sorprendentemente la tasa de criminalidad respectivamente en ambas ciudades, Agoba y Musutafu, había incrementado en los últimos días. Sorprendentemente estado entre esas ciudades no intimido a los criminales. Con un suspiro dejé a mi teléfono celular, no tenía tiempo para pensar en eso. El único reconfort que tendría hasta que mi hermano volviese sería una antigua promesa, porque entre todo lo que pude pensar fue solo en eso. Tal vez será mejor la conciencia intentando reconfortarme por lo sucedido. Hermano, ambos seremos grandes héroes. Sí, hermana, ambos seremos grandes héroes como All Might. Una lágrima traicionera salió de mi ojo. Limpiándomela rápidamente me convencí de que no sería un sueño. Si Soko volviera y haría hasta lo imposible por no solo que se queda hace con los otros, sino que ambos lograremos convertirnos en héroes. En la UA cambiaron las reglas y cualquier persona, tenga una peculiaridad, puede ingresar. Lo ayudaré a que pueda mantenerse al día con alguien con una peculiaridad, siendo esta mi promesa personal, y hasta que regrese me esforzaré para ser mejor, y para cuando ya él esté de vuelta, entrenar juntos y siempre esté al día. Cumplir el único sueño de mi hermano será la única forma de compensar todo lo que pude haber hecho y por lo que pude saber ahora. Lo más probable es que jamás lo estuve ayudando. Lo único que estuve haciendo fue ayudar a Kacchan a apartar a Izuku de todo el mundo, pero eso cambiaría hoy. Todo el mundo me enseñó su verdadero rostro en este día, y era hora de que yo mostrara un mejor rostro para mi hermano. Tengo que regresar para convertirme en una gran heroína, y posteriormente ayudarlo a que se convierta en un gran héroe. Gaito Shinori cuenta. Los últimos 2 días habían sido algo caóticos. Tener en mi mente el sucesor del cual podría llevar el One for All de esta generación habría pasado casi entre mis dedos, literalmente lo llevé en mi pie por un momento. Para muchos, si es que lo supiesen, sería algo rebuscado el hecho de que un chico salido de la nada pudiese demostrar a tal grado de darle el mayor poder de toda la humanidad simplemente con algunas acciones, pero no eran algunas, eran las acciones: arriesgar su vida por el bienestar de otros, seguir adelante sin importar lo que sucede o lo que le han dicho en el pasado, y uno de los mayores actores, ser peculiar. Alguna vez una frase me hizo cuestionar este mundo: las mayores batallas se le dan a sus mejores soldados. En el mundo actual una peculiaridad sería el punto inicial para cualquier persona. Sin ella era mandaron soldados sin armas, sin protección, y a ciegas, en territorio enemigo con armamento hasta los dientes. Conoce que siente para eliminar a un pequeño ejército. Pero viéndolo desde ese punto, para eso existía el One for All, para darle esperanzas a todos y en este caso, para darle a la siguiente generación una nueva luz de esperanza. Pero todo salió mal. En principio consideré seguir al chico, pero terminé perdiendo en el rastro. Al final terminé siendo un chico peli cenizo con muy claro humor explosivo, pero no al chico peli verde. Bueno, siempre otro día podría salir y buscarlo. Además había visto el uniforme el cual llevaba. Simplemente tendría que ir mañana después del horario escolar, lo esperaría y le ofrecería el mayor honor que podría tener cualquier persona lo suficientemente decente. Pero todo salió mal, con algunas influencias, y el hecho de que unos oficiales hubiesen estado ahí antes hizo que un mal presentimiento llegase. Pero no me quedaría con esa intriga. Con eso me dispuse a hacer una llamada para sacarme cualquier duda. Hola. All Might. Sí, hola Naomasa, necesitaba algo de información. Claro All Might, ¿qué es lo que sucede? En la escuela secundaria del área de Musutafu, pasaron unos oficiales de los cuales dieron un rondín, lo cual me resultó extraño. Oh sí, simplemente estaban investigando un caso de chico desaparecido. Oh, ya veo. Bueno, siempre hay tiempo, y aún faltaban algunas horas. La criminalidad estaba baja, así que siempre había tiempo, antes de que los chicos salieron de la escuela. Muy bien, y dime, sobre el chico desaparecido. Ja, ¿en serio tan rápido te vas a poner la capa? Vamos, Naomasa, siempre y cuando tenga oportunidad ayudar en lo que pueda. Además, tener un ojo vigilante mientras doy mis rondines siempre es de ayuda.
Pues no te negaré eso, de hecho esta investigación está bastante tomada por los pelos. ¿Qué por qué? Lo siento, hoy Maite es algo bastante rutinario. Un chico huyó de su casa, desde ayer por la noche, catalogado como riña peculiar. En este momento puedes sentir como mi sangre se helaba, si bien ahora mismo era el símbolo de la paz, el mayor héroe no dejaba detrás mi origen, como una persona peculiar podía saber lo que se consideraba ser apartado de la familia, y lo que actualmente consideraba la riña peculiar en una familia. Muy bien, entonces el chico huyó de su casa, la riña peculiar no resultó grave. No lo sabemos, probablemente sí, probablemente no. El hecho sucedió en un complejo de departamentos. El padre tuvo un conflicto con su hijo y accidentalmente puso su peculiaridad y le quemó el rostro. No sabemos qué tan grave, pero el hecho es que él retrocedió mientras la puerta de su domicilio se encontraba abierta. Viven en un sexto piso, así que cuando llegó al barandal cayó. Tenemos información de que su madre tiene una peculiaridad de atraer las cosas, por lo que podemos saber la usó para evitar que cayese al piso a una gran velocidad. El fuego que estaba aún en su rostro fue retirado por su hermana. Cuando todo eso terminó simplemente huyó y no hemos tenido información. El escuchar todo el contexto dio algo más que meter en el saco. Lo estaban catalogando como un conflicto peculiar familiar. En mi conciencia lo único que se pasaba por mi mente es que no estaba nada cerca. El padre simplemente agredió a su hijo porque no tenía una peculiaridad, ¿era eso o simplemente no era nada? Con un suspiro simplemente acepté la situación. No podía ganar con los conflictos gubernamentales, pero podría ayudar a ese chico, eso era lo mejor. Muy bien, Naomasa, ¿puedes darme una descripción del chico? Con un poco de suerte no será tan común y podré ubicarlo. Claro, el nombre del chico es Izuku Midoriya. El casi tirar el teléfono en ese momento fue simplemente un milagro. Ese nombre era bastante familiar. No era lo suficientemente estúpido como para olvidar la portada de una libreta. El simplemente esperar a que diera los aspectos claros que ya conocía simplemente fue agotador, pero sabía dónde estaba parado. Si mostraba algo de interés sobreestimado, dejaría en claro que esto podría pasar a hacer algo personal y me sacaría tan pronto como dijera una palabra más o una palabra menos. Muy bien, Naomasa, si llego a tener contacto con él me encargaré. Con esa nueva información comencé a retirarme de la escuela secundaria, la cual había llegado temprano, con una simple intuición de verlo antes o verlo después. Ahora los planes habían cambiado, ahora tendría que encontrarlo. Lo que hiciste después sería algo que tendría que pensar. Izuku cuenta. El fin del día de ayer a hoy, ahora la única luz será la luna. Con todo lo sucedido hoy me dejó en claro cómo sería mi vida. Ser llamado un vigilante sería considerado algo muy estúpido en el pasado, pero ahora era lo único que tenía, pero no era todo. La única razón por la que me encontraba haciendo esto era con el satisfactorio sabor de la muerte, no de alguien más sino la mía. El simple hecho de que las latas y las botellas de agua estuvieran arrumbadas en el contenedor dejaba un punto de vista retorcido, el cual no me he visto dar algunas pequeñas sonrisas. Era gracioso el hecho de que algún vagabundo o alguien en particular viniese, abriese el contenedor y viera algo, las latas y botellas de agua arrumbadas, completamente llenas. Sería bastante extraño. No tenía pensado sobrevivir mucho tiempo y personalmente no tenía pensado sobrevivir hoy, pero tenía que darle esperanza a mi conciencia, hacerle pensar que tendría mucho tiempo de estarme jodiendo, aunque claramente no estuviese haciendo un gran esfuerzo para lograrlo, pero tenía libreta, la cual había dejado en el contenedor junto con mis otras cosas. Escribí en ella el nuevo contenido que tendría, claro, con lo aprendido en este día. Regla 1, nunca hablar en un combate. Regla 2, neutralizar a los enemigos, de una forma u otra, sin llegar a la muerte y lo más rápido posible. Regla 3, aprender sobre la marcha. Regla 4, tomar toda arma y alejarla del enemigo, para posteriormente ser guardada. Regla 5, despojar a los enemigos del 70% de su dinero para supervivencia.
Al terminar de escribirlo simplemente me dejo mi cuaderno, era lo suficientemente pequeño adecuado para que entrara en mi bolsillo trasero de mis pantalones nuevos de chándal, tendría que ir al baño público para darme una ducha de vez en cuando, poniéndome mi suéter y correspondientemente mi capucha, junto con mi mochila, salí del contenedor, sentir el aire frío de la noche, ver el paisaje de la basura me dejó claro cuál sería la meta de todos los días, salir de tener criminales con suerte ser asesinado, pero de lo contrario sería limpiar hasta playa, el hecho de ir caminando basura atrás basura daba una mala sensación, no me quedaría 1 o 2 días el simplemente hecho de vivir tendría que traer consecuencias y qué mejor consecuencia que limpiar basura, con un poco de suerte, podría limpiar la mitad de la playa antes de morir, y el caminando calle tras calle, buscando criminales hasta cierto punto gracioso, aún con el cubrebocas hechos de una parte de mi ropa escolar, me dejó en claro que pude haber comprado algo mejor que Pibes y Aprendes, con un poco de suerte mueres y descansas, pero solamente era un chico sin peculiaridades en una ciudad que en cada esquina podría haber villanos. ¿Cuánto podría tardar en morir?